Hoy vamos a compartir un tema que tiene por nombre el milagro de un pueblo. El milagro de un pueblo, creo que todos como nacionales de cualquier país, siempre anhelamos que nuestro país vaya bien. Lo que debemos recordar antes de anhelar nuestro deseo de que nuestro país le vaya bien y no está mal, es que entendamos que a pesar de que tenemos una nacionalidad en esta tierra, nacimos en un país, en un territorio, y debemos ser patriotas y vivir conforme a la constitución de cada nación, el mejor llamado para conformar un pueblo no es ni siquiera ninguno de los pueblos en los que pudiéramos llegar a vivir o a conocer. La mejor nacionalidad que usted y yo pudiéramos tener y por la cual ser reconocidos no es la de un país del extranjero, es la de una nación santa, guiada por Dios, sustentada por el Señor y llevada a buen término. Y tristemente, este mundo no tiene la capacidad para que un gobernante nativo o alguien que haya nacido en la tierra pueda gobernar nuestras vidas de una manera sin igual. Por lo cual nuestra nacionalidad celestial es la nacionalidad anhelada por cada creyente. Algunos se jactan de su país, de su nación. Y podemos ver el patriotismo y podemos ver un montón de cosas cuando nuestra selección de fútbol o de béisbol o de baloncesto o de lo que fuera juega un torneo. Mucho más allá de sentirnos patriotas y nacionales de cualquier nación, tenemos que recordar que nuestra verdadera nacionalidad, cuando hemos sido llamados por el Señor, no es de este mundo. No es de este mundo, sino celestial. Es fuera de este mundo que Dios ha creado. Así que vamos a mirar hoy en nuestra serie Un Nuevo Pacto, el milagro más poderoso al cual el Señor llama a una nación. Este tema se llama el milagro de un pueblo y vamos a compartirlo. Vamos para iniciar a leer la Escritura en el Santo Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 19, verso 23. Mateo, capítulo 19, verso 23. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Y seguramente pudiéramos analizar, quizá usted y yo hemos visto cómo algunas personas intentan explicar esta palabra y tratar de quitar el asombro y la hipérbole que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, todos queremos darle una interpretación lógica a ese ojo de esa aguja, porque la aguja que usted y yo conocemos es una cosa diminuta y el orificio es más diminuto que la aguja, por supuesto. Y un camello, por muy recién nacido que sea, pues por obvias razones no podrá pasar por allí. De hecho, creo que ni la cría de un mosquito pudiera pasar
por el ojo de una aguja. Y la polémica y el tratar de explicar que el ojo de la aguja era la entrada, una de las entradas a la ciudad, que se llamaba así, es lo que ahora menos importancia quisiera darle. No enfocarnos en el hecho de la imposibilidad de lo que nosotros podríamos comprender por el diminuto tamaño del hueco de una aguja y el tamaño de un camello. No dice cría de camello, dice un camello. Algunos intentan decir que había una puerta o una entrada por el cual pasaban los camellos y por supuesto era así alargada, muy alta, incluso porque jinetes venían sobre los camellos y pasaban por allí. Creo que esto no sería nada difícil de hacer. Esto no tendría ningún asombro, me parece. Jesús creo que no lo habría tomado para decir que era algo asombroso. Pero antes de concentrarnos en ese hueco de esa aguja, o si era una puerta alta por donde pasaban, porque quizá otros dijeron otras cosas acerca del paso de esa entrada pues a la ciudad, quisiera que lo miráramos mucho más allá por lo que los ricos aman. ¿Qué cree usted que es lo que más ama un rico? La riqueza, el poder. Pero pregunto, ¿es posible que un rico sea un hombre o una mujer rendido o rendida a los pies de Jesucristo? Por supuesto que sí. Es posible. No podríamos limitar que el evangelio solo está dado para aquellos que viven en escasez, para aquellos que tienen necesidades mucho más que otros de carácter económico. Si lo miramos desde un punto de vista objetivo, cualquier persona a la que el Señor se le revele por su deseo, por su soberana voluntad, y permita que aquella persona de cualquier estrato social pudiera conocer a Cristo Jesús y creer en Él y arrepentirse de sus pecados, es una persona completamente apta para que la eficacia, la efectividad del sacrificio de Cristo hubiera de salvarle. Toda lengua, toda nación, toda raza, ya no habrá división entre judío, griego, no, entre gentiles y judíos, le aseguro que no. Cualquier persona a la que Dios se muestre, le quite de sus ojos lo que estorba para ver a nuestro Señor Jesús, el Cristo, se arrepienta y crea en Él, entrará en el reino de los cielos, independientemente de cuánto dinero haya en sus bolsillos. Quiero recordarle que muchos ricos ayudaron al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo ministerio, no piense en otra cosa, sino en el servicio, porque la palabra ministerio lo que significa es servicio, en el servicio que aquellos hombres y el mismo Señor Jesús prestó a la comunidad, a las naciones de la tierra. Algunos de ellos reunían y entregaban a los apóstoles para que el dinero fuera usado en los gastos que ellos tenían para sus viajes y de hecho para sus mantenimientos. Y podemos ver también que otros hombres y mujeres importantes, llamados así de una u otra forma, por su cantidad de riqueza que tenía, a los profetas en el Antiguo Testamento también algunos colaboraron para que ellos pudieran ejercer su labor. De hecho, hay una mujer que le hace una casa a uno de sus profetas, en su casa, le hace como un apartaestudio aparte para que aquel profeta cada vez que pasara por ahí pudiera llegar a su aposento. Le ha creado una habitación, un cuarto especial para el profeta.
No es pecado tener riqueza. No es pecado tener dinero. Si lo has conseguido de una manera honesta y trabajando conforme a la moral no de este mundo, sino a la moral de Dios. Es posible que algunos tengan. Hoy en discursos populistas encontramos algunos políticos tratando de dividirnos a nosotros y de una u otra forma para odiar a aquellos que tienen más que nosotros y que como nosotros tenemos menos, ellos tienen que entregar también sus riquezas para que nosotros, cuando no hemos trabajado por nada. La Biblia que leo dice que el que no trabaja, entonces que tampoco coma. El mismo apóstol Pablo le recalcó a sus discípulos o a los discípulos de Jesús que estaba ilustrando que él trabajaba para no ser carga para ellos y que así cada uno debía trabajar para proveer no solamente para sí, sino para los de su propia casa. Entonces, mis hermanos, el problema no está en la cantidad de bienes o la riqueza que usted y yo pudiéramos tener. El problema radica en que si eres rico o pobre, ¿dónde has puesto tu engañoso corazón? Si realmente amas al Señor, tu Dios, más que cualquier otra cosa, por encima de todo, nunca las riquezas podrían sobreponerse ante la persona del Señor. Mira, Él es el que nos da el poder de hacer riquezas, dice la Escritura. Ahora usted me preguntará por narcotraficantes o personas. No, pregúntele a ellos más bien cómo empezaron su vida de millonarios. Pero la conclusión de esto es que es ilícito, es un delito. Y Dios no contempla que seamos delincuentes, sino que el que robaba no robe más, sino que trabaje para su mantenimiento, para el mantenimiento de lo suyo. El que mentía ya no lo haga más, sino que sea también útil para la iglesia y la sociedad. Es la instrucción parafraseada que pudiéramos decir nosotros. Y que con la abundancia que pudiera llegar a nuestras vidas, nosotros no la tengamos para acumulación de riqueza, sino también para el apoyo de la obra de Cristo, por supuesto, y para la ayuda a los necesitados. ¿Por qué? Porque si Dios está sobre ti, por sobre todas las cosas, entonces tú podrás ser útil en todas las áreas de tu vida, incluso tus propias finanzas. Era imposible que un rico en muchos tiempos y aún en estos tiempos pueda considerar que su vida se pueda rendir al Señor, porque muchos de ellos están ocupados en disfrutar de su riqueza. Hay llamados de atención a muchos ricos, uno que había obtenido tanta riqueza, y la Escritura dice que aquel dijo: voy a hacer ahora, voy a acostarme, voy a reposar, voy a disfrutar de toda la riqueza que he podido tener, porque voy a disfrutar de la vida ahora, comeré y beberé hasta saciarme, voy a hacer mis graneros más grandes. Y el Señor viene a su vida y lo interviene y le dice: necio, vas a ampliar esto, lo que tienes lo tendrá otro y tu alma será esta noche pedida. ¿Sabe por qué? El problema no era que tuviera, es que el problema no es el dinero, el problema no es la riqueza, el problema es que se convierta en tu Dios y en tu guía para el resto de tu vida, lo más necesario que tú pudieras llegar a tener. Encuentro a hombres, mujeres, jóvenes, niños hoy tratando de ser los millonarios del momento. No sé si tú estás en uno de esos, en uno de esos lugares donde todo lo más importante en la vida realmente no es Dios, sino las riquezas que pudiera llegar a tener. Algunos no vienen a la congregación porque es dinero que pierden, porque el tiempo es oro. En este momento que estás aquí sacando este tiempo, por supuesto que tú podrías ocuparte de 1000 cosas. Si tienes un taxi, pudieras estar haciendo carreras. Si eres un vendedor, estuvieras vendiendo. Si fueras un asesor, estuvieras asesorando, haciendo 1000 cosas, pero con poco tiempo para sentarte a escuchar la instrucción por parte de Dios.
El problema no es el dinero. El problema no es la riqueza. El problema es el amor a ese dinero y a esa riqueza por encima de Dios. Los discípulos estaban asombrados en gran manera. Ellos pensarían, caramba, nos espera una vida de pobreza y de dificultades. Y quizás muchos de nosotros pensamos que esto es de esta manera, pero no hay mejor fortuna que Dios sea nuestro proveedor por excelencia en todas las cosas, que Él sea quien pueda sostener nuestra vida, tanto en la abundancia como en escasez. Habrán días que aún los que tienen mucha riqueza pasarán necesidades, porque Dios lo permite. Algún día pasarán hambre, algún día tendrán dificultades, algún día sus vidas serán miserables de algún modo, de alguna manera. Así que el problema no está en tener dinero o en tener posesiones, el problema está en que ellas se conviertan en tu Dios. Los discípulos, al preguntarse eso, ¿quién podrá ser salvo? Me imagino que estarían un poco confundidos pensando que la única forma de poder ser salvo era siendo pobres, porque difícilmente pudieran entender esto si Jesús no nos lo hubiera explicado. Pero Jesús los miró y le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano, es posible que un rico sea salvo por la gracia y la misericordia del Señor. Pero también es posible que uno que tiene muchas riquezas, que ame más a las riquezas que a Dios, pudiera también perderse. No garantiza que los pobres o los que viven escasez o los que tienen dificultades económicas pudieran ser todos opcionados para salvación. No es de esta forma. Ahora pregunto, ¿alguno de nosotros tiene necesidades en casa de los que aquí estamos? Pudiéramos levantar las manos. Garantiza que el hecho de que tú tengas pobreza física en cuanto a dinero y etcétera, garantiza que tú seas salvo por el Señor solo por el hecho de no tener riqueza. No. Así que debemos entregar estas palabras al Señor y entender que mucho más allá de tener o no tener, el Señor está haciendo un pueblo para sí, de una humanidad que hoy y antes siempre tuvo como primera, valga la redundancia, prioridad en su vida las cosas materiales de este mundo. De hecho, hoy muchas congregaciones predican un evangelio que terriblemente le llaman de la prosperidad. Yo creo que el evangelio verdadero de la prosperidad es el que predicó nuestro Señor Jesús. Pues esa es una palabra de prosperidad que solo puede dar Él. Solo puede darla Él. La riqueza, ¿qué lo dice la Escritura? La bendición de Dios, ¿qué dice? Es aquella que enriquece y no ¿qué? Y no añade tristeza con ella. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas no pueden convertirse en fuente de tristeza para tu vida, y quizás las riquezas pudieran convertirse en fuente de alegría para tu vida, pero cuidado con colocarlas por encima de cualquier otra cosa. Y a algunos de los que están aquí les puedo decir, pudiera empezar a nombrar tu taxi, tu carro, tu empresa, tu fábrica, tu finca, tu negocio, todo lo que tú tienes, tus ideas, tienen un fin mucho mejor que solo generar riqueza. Y cuando el fin de tu vida es solo generar riqueza, dinero, cash money, etcétera, etcétera, poder, influencia, tienes un corazón demasiado arraigado a esta vida, a este mundo. Y este mundo y esta vida es pasajera. Tu verdadera riqueza, tu mejor noticia fue y siempre será que tú hayas sido escogido por Dios para salvación de tu alma. ¿Salvación de qué?
de que tu alma se pierda eternamente en el infierno. Y créeme, puedes estar preocupado o ocupándote ahora de otras cosas mientras predico este mensaje. Pero si no te tomas el tiempo para oír el mensaje del Señor y qué quiere hablar a tu vida, muy difícilmente estarás entendiendo la verdad que Dios está explicando. Hermano, alguien me decía en la reunión que tuvimos hace un par de días de los miembros de nuestra congregación, decía, ¿qué puede ser mucho más importante en estos dos momentos, dos horas en que nos reunimos un momento para compartir? ¿Qué puede ser mucho más importante que recibir el mensaje por parte de Dios? Estoy completamente identificado con eso. Y eso no significa que pudiéramos tener cosas pendientes, problemas que arreglar, problemas que solucionar. Escuché el testimonio de alguien que me decía, y estaba en la prédica y me llamaban una y otra vez el mismo número. Yo dije, puede ser algo terrible. Me salí de la predicación de un mensaje que estaba recibiendo y Dios estaba hablando a mi vida, y cuando salgo, me levanto, me salgo de la congregación y agarro el teléfono para escuchar de qué se trata. Aló, buenos días. Y lo que me dicen de allá, tenemos un plan espectacular para ofrecerte ofertas para tu nuevo teléfono. Perdió el tiempo levantándose, yendo allá y viniendo. Marta y María vivieron algo parecido. No había teléfonos allí, pero sí había ocupaciones. Entonces, mis hermanos, creemos muchas veces tener las prioridades de nuestra vida ordenadas de la manera correcta. De hecho, si yo te dijera, te tengo un noticiononón por parte del Señor esta mañana, esta tarde o esta noche, seguramente usted pensaría, ¿qué me van a dar? Y básicamente nos hemos enfocado solamente en que queremos recibir cosas, hermanos, para vivir en este mundo. Pregunto, ¿es importante el dinero para poder vivir en esta tierra? Lo es, indudablemente. Porque tienes que pagar facturas, tienes que pagar cosas, tienes que pagar arriendo quizás, tienes que pagar la cuota de la casa, del vehículo, de tu teléfono, de la internet, de muchas cosas. Comprarte la ropa que tú necesitas, por supuesto que el dinero es importante, pero no puede ser lo más importante para ti. Hermano, hemos tenido alteradas las prioridades de nuestra vida. Él tiene una noticia maravillosa para nosotros. Y este no es el típico mensaje que hoy utilizan algunos evangelistas de impacto que dicen, Dios tiene un plan maravilloso contigo. ¿Cuántas veces usted dijo eso? ¿No es la forma que usted usa muchas veces para predicar? Usted se acerca al pecador y le dice, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y cree usted que está predicando el evangelio. Ese no es el evangelio. Tú no puedes ir con mentiras ante el pecador y decirle, Dios tiene un plan maravilloso para contigo. Es un mensaje incompleto. Es un mensaje que miente. Esa persona en condición de pecador, ¿sabe cuál es el plan maravilloso que Dios tiene con esa persona? Muerte. Así que este tipo de pseudopredicaciones y pseudopredicadores, quiero decir medio predicadores, medio prédica del evangelio, está llevando un montón de gente al infierno. Hermano, Dios tiene un plan con el pecador. Dígame usted cuál es el plan de Dios con el pecador. ¿Podría decírmelo? Ese es el deseo de Dios, que haya arrepentimiento. Quiere que todos se arrepientan. Pero ¿cuál es el plan de Dios para el pecador? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero resulta que hoy se suaviza el evangelio. Y yo le hice una promesa a usted, trataré de suavizar mis palabras, pero la palabra de Dios no voy a suavizarla. Esto dice la Escritura. El pecador no arrepentido está camino al infierno. El pecador, al pecador que no se le ha predicado el evangelio,
está camino al infierno. Piensa en tus hijos, piensa en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en tus vecinos. Tú eres el llamado a ir a predicar a eso. Ahora, no se meta en otros líos para que sea usted el encargado de ir a predicar a ciertos lugares, como me decía uno, no, es que yo estoy llamado a predicarle a las prostitutas de mi pueblo. Por eso es que usted me ve por allá. Pero claro, llegaba, es que yo como Pedro, yo me voy a hacer uno con ellos, así. Entonces yo por eso me tomo unas cervezas y voy ahí a esos bares. Entonces vivía él convencido de que él era como un infiltrado para esa. Hermano, ¿qué está haciendo? Se está exponiendo. Habrá personas por las cuales usted solamente tendrá que orar. Si no está preparado, capacitado y comisionado por Dios para ir allá. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pedro fue enviado a cierto tipo de personas. Tomás fue a predicar en lo que parece ser Asia Menor. Y el otro fue enviado a cada cuestión. Y a los gentiles, Dios usó a Pablo para llevar el mensaje. Y no es que no pudiera usar a Pedro. Y no es que no pudiera usar a Felipe. De hecho, Felipe predicó a un eunuco de la corte de la reina. Entonces, Dios proveerá un predicador para cada lugar. Y Dios también proveerá de un pueblo necesitado alrededor de ti para que tú compartas la palabra y la misericordia de Dios. De la manera correcta. Y yo no sé si usted es de los que invita a la gente a la congregación. Vamos para la congregación. Y muchas veces no dicen ni siquiera la congregación, dicen la iglesia. Vamos a la iglesia como si la iglesia fuera estas 4 paredes. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y van con ese maravilloso mensaje diciéndole, si tú vas a la congregación, tus problemas se van a acabar. Mira, yo antes era este tipo de cosas y empecé a ir a la iglesia y los problemas se me empezaron. Es más, ya no tengo ni deudas porque las pagué todas. Pregunto, ¿los verdaderos creyentes que están aquí ya están libres de deudas y de problemas? ¿No tienen compromisos? ¿Su vida es un jardín de rosas hoy? Deberíamos ser honestos en nuestra forma de predicar a otros. Y de hecho, si vamos a la Escritura, la forma en que Jesús predicó prácticamente era un mensaje difícil de creer. Cosas como si tú quieres venir en pos de mí, ¿qué dice? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En el mundo van a tener aflicción. Pero yo os digo, no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Y qué tal cuando entremos a esa parte donde dicen serán perseguidos? A donde vayan serán perseguidos una y otra vez. Así que mis hermanos, debemos ser honestos para que pudiéramos también entender el proceso por el cual nuestra vida está viviendo, si a la manera del Señor o de qué manera estamos viviendo nosotros el Evangelio. No es que lo que pasa es que he venido a la iglesia y se me han venido 1000 problemas. Desde que empecé a creer la palabra de Dios y a creer en Cristo Jesús, tengo 1000 problemas. Desde que he tratado de obedecer la predicación de que mi vida ya no sea como antes, si robaba ya no robo más, tengo 1000 problemas. Si tenía otra mujer y la he dejado, ahora tengo 1000 problemas. Yo que quiero hacer las cosas bien y ahora las cosas me salen mal. Por supuesto que a tus ojos van a salir mal. Porque antes robaba, ya no tienes ese ingreso extra. Porque antes vivías más tiempo alejado de casa, ahora con otra persona. Ahora estás en casa teniendo que ver todas las necesidades de una persona en casa. Me iba mejor antes cuando vivía en el mundo que no tenía que ver con. Claro, si estabas perdiendo tu salud incluso. Y no te dabas cuenta. Pasabas todo el tiempo drogado, borracho o quién sabe qué cosa. Hubo un milagro en el pueblo.
¿Cuál fue el mejor milagro del pueblo de Dios? Y quiero que usted lo reconozca hoy. Y los que realmente lo entienden, como dice el Señor, el que oiga entienda, la mejor noticia que usted y yo podemos tener y el mejor milagro que pudiéramos recibir es ser parte de ese pueblo al que Dios ha escogido para sí. ¿Cuántos hijos hoy dicen a sus padres: no veo el día en que deje de meterte en mi vida para yo poder hacer lo que a mí me da la gana? Vivir como quiero, sin que tú te metas. Hermano, yo también lo dije. Pero resulta que si mis padres me hubieran permitido vivir como yo quería, que de hecho en algún momento lo hicieron, pude ver en carne propia todas las consecuencias que se tiene de vivir una vida sin límites, sin tener que rendir cuenta a nadie y supuestamente una vida de libertad. Consecuencias terribles que aún la muerte de mi hermano hoy duele en mi corazón. Así que, mis hermanos, entendamos de una vez por todas: lo peor que pudiera pasar a una persona es que Dios le permita vivir como quiere, porque irá directo al hueco, al despeñadero. Tú que quieres vivir en libertad, hermanos, nosotros vivimos una libertad tan terrible, tan poderosa, tan grandiosa, que nos llamamos alegremente esclavos de Cristo el Señor. Le llamamos a Él nuestro amo, nuestro Señor, quien nos puede guiar, quien nos puede corregir, quien nos puede sorprender con cosas maravillosas, pero también con disciplina en nuestras vidas. Y dice la Escritura: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y alguien me dijo: ¿cuál libertad si ahora es que no puedes beber, no puedes fumar, no puedes drogarte, no puedes salir con otras mujeres, no puedes robar, no puedes hacer? ¿Cuál es la libertad de la que tú hablas? No, es que antes éramos esclavos del pecado, de las drogas, de la maldad, del robo, de la infidelidad, de la mentira, etcétera. Y estamos bajo el yugo de Satanás. Y de eso Él nos hizo libres. Y ahora voluntariamente nos hacemos esclavos de Cristo Jesús. Alguien una vez me dijo eso, un hermano en Cristo, y se me acerca y me dice: somos esclavos de Cristo. Y yo: hermano, y yo le dije: esclavo serás tú, porque Él me hizo a mí libre. No entendía todavía la verdad de nuestra libertad en el Señor. Esta libertad nos coloca bajo ahora el yugo de Cristo Jesús. ¿Sabe qué es un yugo? Dígame qué es un yugo. Hay cepo y yugo, ¿no? A los bueyes le colocan algo que se llama yugo, que le colocan en la parte delantera. No es el lomo es este. En la parte de acá, para poderlo llevar. Por eso, no sé, cuando usted ha leído la Escritura, ha encontrado, había una yunta de bueyes, o sea, había unos bueyes amarrados. Y eran guiados por un camino específico para realizar una labor específica. Usted y yo, si somos creyentes, vivimos lo mismo. ¿Qué dice la Escritura cuando el Señor dice: venid a mí los trabajados y cargados, y yo le daré descanso? ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo. Ahora, te pregunto, ¿qué yugo quiere llevar usted en su vida? ¿Cuál es el yugo que quieres llevar? ¿El yugo que te pone Satanás o el yugo del que habla el Señor? Sé que es un tema difícil. Hermano, valora el milagro de ser parte de la iglesia de Cristo Jesús, si es que lo eres. Valora esto, de ser parte del pueblo escogido por Dios. Valóralo. Él crea un pueblo para sí, de una humanidad caída,
corrupta, pecadora, no era digna de confianza, y esa humanidad requería de un milagro maravilloso. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 2. Lea conmigo, por favor. Génesis capítulo 1, verso 2. Mire lo que ocurrió aquí en ese momento. Creo que recuerda este texto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, es la misma que dirige a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy, hasta su pronta venida. Es el mismo. Es el mismo. Al principio había una deformidad. No estaba completa, era una masa sin ordenar. Dios estaba creando el universo. Y ahora el Espíritu de Dios está retomando ese desorden y ese vacío que había en muchos de nosotros para ser llenados por Dios de la manera correcta. Hace un par de días escuché al pastor Sugel Michelén haciendo una predicación acerca de la forma en que también estamos nosotros predicando. Y una de las cosas que el pastor decía, algunos de los miembros de la congregación, los que están en el grupo, le envió un video donde decía que la forma de predicar es que ven a Cristo porque había un vacío en mi corazón y Él lo llenó y ahora soy un hombre cristiano. Pregunto, ¿parece una buena doctrina? Parece una buena doctrina. Y el pastor Sugel dice, esto te funcionará hasta el día en que te aparezca alguien que te diga, yo también tenía un vacío en el corazón y encontré el yoga para llenarlo. Y uno se encuentra en el deporte. Y uno encuentra las drogas. Y uno encuentra el alcohol. Y muchos encuentran muchas otras cosas más para llenar su vacío. Hoy el mundo está llenando sus vacíos con cosas que no son Dios. Si el problema fuera de vacío, un hueco que uno no tapa se llena de algo, ¿o no? Si usted hace un hueco y no lo tapa, deje el hueco y vaya y vuelva y encontrará que se ha llenado de algo. Empezamos porque está lleno de aire. Pero no cualquier cosa llena tus vacíos en tu corazón. El pecador no necesita solo llenar un vacío en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su alma. El pecador necesita de arrepentimiento y de vivir para Dios. ¿De qué manera? Como dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Antes tenía un vacío, ahora, como dice la Escritura, creen en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora está lleno del agua del Espíritu de Dios. Agua viva. Hermano, y déjeme darle dentro de estas buenas noticias, espero que usted las esté recibiendo como buenas noticias. También hay una buena noticia. Dios ha cumplido el anhelo de tener su pueblo. La pregunta clave en esta hora es, ¿estás tú dentro de ese pueblo? Porque pueblo hay, escogido por Dios. Esto era lo que parecía difícil a los discípulos de Jesús cuando le dijo que más fácil es que entre el camello por el ojo de una aguja. Y el Señor le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Sabe qué fue posible para Dios? Tomar de una humanidad caída un grupo de personas y por su soberana voluntad salvarla de la condenación eterna. Eso es una buena noticia. ¿Para quién es una buena noticia? Para los que hacemos parte de la iglesia del Señor. Para los que no hacen parte de la iglesia del Señor, que aman al Señor así, a su manera y como ellos quieren, por su propio camino, y no están bajo el yugo que el Señor Jesús ha ofrecido. Esto es una mala noticia. Hermano, lo que a ti te es bendición hoy,
para otros en otro lugar es maldición. Porque mientras tú eres salvo, otros se condenan. Si para ti es una buena noticia que el Señor Todopoderoso haya escogido para salvación, entonces también significa que también ha escogido para perdición. Hay una buena noticia en medio de las dificultades que usted y yo podamos vivir. Que Dios ha escogido un pueblo para sí, para santificarlo, para llenarlo, para sustentarlo y para guiarlo hasta el último de los días en esta tierra y llevarlos a su reino. Hermanos, eso es una buena noticia. Pero tristemente veo las caras de algunos como es una buena noticia. Así como quizás sea mala para ti. Porque si Dios ha tomado para sí un pueblo y usted no es parte de ese pueblo, usted debería tener la cara que a veces pone. A veces no sé si lo entendemos de la manera correcta. Si comprendemos la realidad de lo que usted y yo estamos viviendo. Hermanos, Dios ha tomado un pueblo para sí, para santificarlo, para bendecirlo, para cuidarlo, para protegerlo, para llenarlo y llevarlo a su reino. ¿Usted entiende esto? ¿Usted comprende esto? Tengas o no tengas, es maravilloso estar bajo la misericordia y la gracia de Dios donde quiera que tú estés. Tengas o no tengas lo que anhelas. Estés o no estés donde quieres. Compres o no compres lo que anhelas. Y si miramos nuestras vidas, realmente debería ser una buena noticia para nosotros el estar plenamente convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y que perseveramos en la fe. Y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y que aunque fallamos, seguimos adelante. Y que hay disposición por parte nuestra también. Él lo ha colocado para nosotros también querer conocerlo a Él más profundamente. Hermano, el alejarte de la Escritura, el no orar, el no querer conocer a Dios, el apartarte de todo esto del Señor, el que te importe o no te importe, no es una buena señal. No lo es. De hecho, alguien me dio, no sé, algunos de ustedes conocen, voy a mencionarlo pues públicamente ahora. En muchas ocasiones de mi vida, por cuestiones biológicas, he tenido dificultad para dormir. ¿Y sabe cuál fue la solución de un aparente creyente cuando me dijo cuál era su solución más inmediata? Cuando tenga sueño y no se pueda dormir, ¿sabe qué debe hacer, pastor? Póngase a orar. Y yo, oh hermano, sí tiene razón, que Dios me guíe, me dé la salud que yo necesito. No. Yo no lo digo por eso. Yo lo digo es que nada más que uno empiece a orar para que a uno le dé sueño. Hermano, aquí nos encontramos gente dormida en las congregaciones mientras hay un culto. Pero así, solo al terminar la reunión, los encuentras tú los más despiertos de todos. Obviamente es una mala doctrina y una mala forma de enseñar, pero me recuerda a un pastor en Sincelejo, Sucre, donde estuve como misionero juntamente con mi esposa y mis hijos. Decía, había uno que él decía que veía visiones y le decía a la gente cosas raras, extrañas. Y una de ellas le dijo, yo estaba ahí presente cuando le dice al otro, le decía, ¿sabes qué estoy viendo? Que tú tienes al lado de tu oreja un demonio así de chiquitico con un violín, tocando el violín para dormirte. Y yo quedé como sorprendido y yo decía, santo mi Dios, ¿cómo es posible que tengamos tanta imaginación para decir severendas cosas
Y ¿sabe qué fue lo peor? Que mientras que hablaba decía, mira, tienes al demonio ahí chiquitico. ¿Sabe qué hice yo? Yo miré para ver si era realmente que estaba. Pero mis hermanos, muy mala señal la apatía por las cosas espirituales, no religiosas, por las cosas espirituales, por la oración, por el estudio de la palabra, por profundizar en lo que no comprendo, por no congregarte. Pregunto, ¿congregarte te hace salvo? La respuesta es no. ¿Estudiar la Escritura te hace salvo? La respuesta es no. Pero no hacerlo es una tremenda señal de que tu corazón está frío o en camino a vivir la frialdad más terrible y apartarte cada día más de Dios. Hermano, uno no peca de la noche a la mañana. Mira a este hombre tan consagrado y de un momento a otro, cómo cayó en desgracia. Hermano, nadie cae de un momento a otro. A menos que sea un accidente, la muerte, una enfermedad o una cosa así terrible. Nadie se va a vivir con otra mujer de un momento a otro. Nadie llega a una cama con una persona de un momento a otro. Nadie roba algo de un momento a otro. Nadie comete un ilícito o pecado de un momento a otro. Porque la gracia de nuestro Señor Redentor es traer alertas a nuestras vidas para recordarnos que debemos tomar distancia con el pecado y abrazarnos a Cristo Jesús si estamos cargados y trabajados. Él nos pondrá un yugo y su carga será fácil, ligera. El yugo fácil, perdón, será un yugo fácil y una carga ligera. ¿Sabe por qué? Porque Él al que toma para sí lo acompaña hasta el día de su muerte y estará el día de su resurrección. No, es que el Señor me ha dejado que yo me pierda. El Señor no deja perder a nadie. Es sencillamente porque nunca ha sido salvo. Porque su arrepentimiento ha sido fugaz, circunstancial. ¿Se acuerda cuando le hice la pregunta para orar por la salud de sus hijos? Que si le gustaría que oráramos por la salud de sus hijos. ¿Recuerda que le recordé cuándo es que oramos por la salud de nuestros hijos? Y la respuesta es cuando ellos están enfermos. ¿Sabe cuándo oramos por no caer? Cuando ya estamos más caídos que quién sabe qué. Cuando el lodo ha sobrepasado la peluca. Cuando ya no podemos salir de ahí. ¿Sabe cuál es la oración que Dios escucha, hermanos? La de la mañana, la de la noche, la que hacemos arrodillados de pie. Dios escucha la oración que se hace. Y responde conforme a su sabiduría. Y muchas veces tu oído, tu alma, tu espíritu no está en disposición de recibir el mensaje de Dios. Dios cumplió el anhelo de tener un pueblo para sí. Mira, yo no sé, pero quisiera, no, es que queda como tremendo, pudiéramos quedar en ridículo cuando le hago la pregunta, pero no me la responda con la mano, pero respóndala en su corazón. ¿Usted siente que es parte de ese pueblo realmente adquirido por Dios para todas estas bondades que Él tiene para nosotros? ¿O usted está así dudoso? No hay una forma distinta de hallar seguridad en Él que pasando tiempo con Él. No hay otra forma. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Cuando tú no conoces a alguien y te dice, venga, yo le hago la consignación esa que tiene en la mano, permítame, yo se la llevo al banco, ¿usted se la entrega? Ahora, de pronto usted y yo somos amigos y yo le dijera, yo voy para el banco también, no te preocupes, dámela, yo te hago la consignación, ¿usted me la entrega?
Quizás sí. ¿Por qué? Porque tiene una leve confianza en que yo no podría ser capaz de hacerle un daño como ese, de quedarme con su dinero. Porque me conoce, porque sabe cómo pudiera llegar a actuar yo de acuerdo a condiciones aparentemente normales. Usted, no, que el pastor me va a consignar la plata, que se va a robar la plata el pastor. Además son 3,200 pesos de una estampilla que voy a pagar, ¿qué se va a robar eso? Hay circunstancias para confiar o no. Pero cuando usted no tiene confianza en las promesas de Dios, ¿sabe cuál es la peor situación? Porque no lo conoces. Usted sabe que el Señor va a volver un día por su iglesia. De pronto tú digas que si te pregunto, ¿te irás ahí? Es que no lo sé. No conoces al Señor. Y te voy a decir un poco más de por qué no lo conoces. No, porque es que yo no sé si yo estoy salvado. Esa no es la mejor respuesta para esa pregunta. Cuando te digo porque no lo conoces, ¿sabe cuál es la mejor y mayor convicción para saber si te vas o no te vas? Y te digo que es porque no lo conoces, es porque si no lo conoces y no sabes si te vas o no, míralo de este punto de vista. Si realmente lo conocieras y vives una vida alejada de Él, sin fe en nuestro Señor, tú deberías estar seguro de que no te vas. Porque lo conoces. Porque Él dijo que los que no van, hermano, no van. Pero Él dijo que los que van, sí van. Sus promesas son en Él, sí, y en Él, amén. No debe haber duda. Pregunto, mira, para que lo entiendas, te lo voy a decir de otra manera. ¿El apóstol Pablo sabía dónde iba después de su muerte? Por supuesto que sabía. Decía, ya yo estoy pronto para terminar esto. Es más, por mi parte yo quisiera ya irme. Para mí mejor es irme con mi Señor. Pero para mí el vivir es Cristo. Mire, si Pablo vivía para Cristo. Y si Pablo moría, también para Cristo moría. Y iba a experimentar lo que todo verdadero creyente debería anhelar. Mira, yo encuentro tantos hermanos que tienen tanto miedo a la muerte, un miedo, un terror a morirse. Y no es que podamos retar la vida y la muerte, no se trata de eso. Pero hay tanto miedo de morir, que el verdadero creyente debería saber que si muere va a estar mejor. Entonces de pronto por ahí mi hijo me dirá, hijo, papi, ¿por qué tú me llamas tanto y por qué te preocupas tanto por mí que me vaya a accidentar? Sencillamente porque yo puedo tener seguridad en mi salvación, pero no en la tuya. No la tengo. ¿Qué más quisiera yo que el día que la gente que amo muriera, fueran a comparecer delante del Dios Todopoderoso y que ellos esperen para la resurrección y el vivir una vida de la mano de nuestro Señor, eternamente con Él? Hermano, la muerte para el verdadero creyente es un paso hacia la gloria eterna. Pero ¿sabes quiénes tienen esa convicción? Los que hacen parte del pueblo que milagrosamente el Señor ha conformado. Vayamos a la Escritura, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Me encanta esta porción bíblica. Me encanta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso. Yo no sé si usted se alegra tanto de esta promesa, de esta palabra por parte del Señor. ¿Sabes quiénes se alegran por esto? La verdadera iglesia del Señor. A los que no, es una palabra más ahí en la Biblia. Y ahora te voy a cuestionar. Te voy a confrontar con esta palabra. Bueno, ¿a quién le gusta esta palabra? Y a los demás no les gusta mucho. Vosotros sois linaje escogido. ¿Crees tú que eres de ese linaje escogido? ¿Estás seguro? ¿Eres tú real sacerdocio? La Biblia puede decir muchas cosas, hermano. La paga del pecado es muerte, eso es una realidad. Pero ¿eres tú un linaje escogido por Dios? ¿Eres escogido por Dios? ¿Titubeas ante la pregunta sobre tu salvación? ¿Eres tú un linaje escogido por Dios? ¿Eres tú real sacerdocio? ¿Eres tú una nación santa? ¿Eres tú ese pueblo adquirido por Dios? Te voy a dar la respuesta rápida a este cuestionamiento. La Escritura dice luego de esta coma, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿eres tú de los que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó? No, es que lo que pasa es que ese pueblo escogido por Dios, hermanos, tiene una labor. Ahora, no tiene una labor que hacer. Es una labor que está haciendo. Pregunto, dice, ¿ustedes serán linaje escogido? No. Dice sois. Dicho de otra forma, no en este españolete, ustedes son linaje escogido por Dios. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué ese pueblo? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás tú en la luz admirable o todavía vives en tinieblas? Muy linda la palabra, ¿verdad? Pero si no nos dice nada, si no nos cuestiona nada, hermano, ahora que yo me baje de aquí, de esta plataforma donde predico el Evangelio de Cristo, ¿sabe cómo voy a caminar? No con qué, usted me dirá con las piernas, no. ¿Sabes cómo voy a caminar cuando me baje de aquí? Como alguien del linaje escogido de Dios. Como alguien que pertenece al sacerdocio real. Como alguien que tiene una nacionalidad santa. Como alguien que hace parte del pueblo que fue adquirido por Dios. ¿Y sabe qué voy a seguir? Anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿sabe qué? No solamente cuando me baje de aquí. Ahora lo estoy haciendo. Ahora usted tiene una excusa. Usted está escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Tienes una excusa para no hacerlo. Pero cuando te levantes de esta silla, sea el Espíritu Santo de Dios confrontando tu vida, es mi ruego hoy, para que te examine, como dice el apóstol Pablo. Y otra vez os digo, examinaos vosotros mismos, para que mires si tus pasos son de linaje escogido. Que si tu manera de vivir es como del real sacerdocio.
Y como si tu nacionalidad realmente fuera la nacionalidad que Cristo nos dio, la celestial, la Israel celestial. No, porque como yo no soy judío, entonces yo no puedo. Hermano, esto está resuelto. Esto está resuelto. De hecho, hay judíos que los mismos judíos dicen, hay quienes no son judíos. Nacieron aquí, pero no son judíos de corazón. Hay quien viene a la congregación. Hay quien habla gloria a Dios, aleluya, y aplaude cada vez en las congregaciones. Pero quien ha llamado es el Señor. Por eso no te llamo aquí adelante para que hagas una oración de fe. No te voy a poner a repetir algo que no te va a garantizar que tu alma sea salva de las llamas del infierno. No puedo engañarte de esa manera. Quien se arrepintiere de sus pecados, quien tuviera la fe en Cristo Jesús, este será salvo. Quien cree en Cristo, pero no como cuando lo presionan a uno a responder o a repetir una oración. No. La mal llamada oración del pecador, la mal llamada oración de fe. ¿Sabe algo? Tú tienes que creer en Cristo Jesús, no a tu manera, no por tradición, no como dice el pastor. Quien cree en mí, Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la mejor noticia que pudieron escuchar los antiguos. Y nosotros hoy es que Él ha tomado para sí un remanente. Pregunto, ¿van a ser todos salvos? La Escritura no dice eso. Y otro día nos sentamos a hablar de un poco de la suficiencia, de la eficacia, de la eficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque de aquí no saldríamos hoy. Te invito los miércoles aquí a Generación de Fe de 7 a 8:30 de la noche, cada miércoles, para compartir y para solucionar algunas de los interrogantes que tenemos. Los martes tenemos nuestra escuela virtual con el profe Memo desde España. Los sábados, perdón. Los sábados tenemos nuestra escuela virtual, 4:30 de la tarde. El profe Memo desde España con 5 casi horas de diferencia. Cuando aquí son las 6 de la tarde, allá son las 12 de la noche. 11 de la noche, no sé exactamente cuántos son. Mis hermanos, necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted no conoce al Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra es quien tuvo algo en su deseo y en su anhelo, y fue conformar milagrosamente. ¿Por qué digo milagrosamente? Porque de una humanidad caída en pecado, la levantó para conformar para sí un pueblo, para que pudiera ser linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, santificada, un pueblo adquirido por Dios, y a ellos les dio la misión de ir a predicar las noticias, las virtudes, las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén y amén.